Bueno, buenos días. Otra clase de neonatología. Vamos a ver ahora los trastornos metabólicos en el neonato. Vamos a comenzar con las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y bueno, vamos a comenzar viendo algunas características de estas alteraciones. Vamos a decir que son frecuentes, deben ser de las más frecuentes, que en general y por suerte son transitorias y que se relacionan en gran medida con los cambios adaptativos al medio extrauterino. Vamos entonces a repasar un poquito algunos conceptos que ya hemos visto cuando hemos visto nutrición parenteral en relación al metabolismo de la glucosa en el feto y que nos van a servir para explicar un poco los cambios que ocurren cuando un bebé nace y tiene que asumir el control de su glucemia. La glucosa es la fuente energética principal del feto, se utiliza el 60% para el metabolismo oxidativo. Depende de manera casi exclusiva de la transferencia placentaria. La placenta hace como una especie de administración de la glucosa que aporta la madre, de manera que atempera algunos cambios bruscos que se puedan producir tanto en la glucemia de la madre como en la glucemia del feto. La glucemia fetal es 80% de la glucemia materna y la tasa de utilización de glucosa en fetos humanos, es muy importante este concepto, es de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. La glucemia normal entre las 24 y las 32 semanas, que se ha determinado por cordocentesis, es más o menos de 54 miligramos por decilitro. Bueno, ¿qué pasa al nacer? Este bebé ha estado muy cómodo dentro de la panza de la mamá y ha estado recibiendo cómodamente el aporte de glucosa a través del cordón umbilical, pero de pronto tenemos un clamp y una tijera que separa, ¿no es cierto?, este aporte tan cómodo, tan glorioso que tenía el bebé en el intraútero, y se tiene que comenzar a hacer cargo de la provisión de glucosa, y el órgano que se va a comenzar a hacer cargo de la liberación de glucosa, la glándula productora de glucosa que tenemos es el hígado, es decir, en las primeras horas de vida, el hígado tiene que comenzar a proveer un ritmo de infusión en la sangre de 4 a 5 mil equivalentes por kilo minuto. Acuérdense que este más o menos cumple con los requerimientos oxidativos de los órganos, en especial en el cerebro, y va a comenzar a hacer esta provisión a partir de los depósitos de glucógeno que se han formado muy tardíamente en la gestación. Algunos autores hablan incluso de las últimas 2 semanas de gestación. Y después, después de las primeras 12 horas de vida, va a comenzar a echar mano a los mecanismos de gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. También para que el bebé se las arregle estas primeras horas de vida con un aporte enteral que en realidad es muy magro, porque se calcula más o menos que una mamá sana, con un bebé sano y con un establecimiento exitoso de la lactancia, puede llegar a proveer de 30 mililitros en 24 horas al bebé de leche materna. Para poder, digamos, manejarse con esto, también se echa mano a el lactato como fuente energética y a la provisión de cuerpos cetónicos como fuente energética en estas primeras horas de vida. Bueno, cuando hablamos de hipoglucemia en neonatología, y en realidad, a pesar de que hemos dicho que es un trastorno frecuente y que hace muchos años que está en discusión, todavía no les podemos, los neonatólogos, aportar una definición de hipoglucemia. ¿Por qué no se puede aportar una definición de hipoglucemia? Porque los trabajos que han tratado de establecer desviaciones estándar de percentilos se han hecho en poblaciones que no han estado en una situación metabólica basal, porque han sido poblaciones que han estado en una situación de ayuno. Entonces es muy difícil definir el rango de normalidad y los percentilos estándar en una población, digamos, en una población metabólicamente normal. O sea, esos trabajos no están hechos. Por otro lado, se ha tratado de correlacionar los niveles de glucemia con los resultados a largo plazo, los resultados neurológicos a largo plazo. Esos estudios que se han realizado tienen muchos cuestionamientos metodológicos, por lo tanto, todavía no podemos dar respuesta.
Sí, lo que podríamos decir es que hay que considerar de riesgo los niveles de glucemia menores a 40-45 miligramos por decilitro, estos valorados en el contexto de los factores de riesgo que tiene el paciente y en el examen físico del paciente. Estos valores por debajo a 40-45 miligramos por decilitro los encontramos en el 4% de los recién nacidos a término y en el 15% de los recién nacidos pretérmino. ¿Cómo clasificaríamos las hipoglucemias? A mí una clasificación que me ha resultado útil para poder razonar y no olvidarme es una clasificación basada en los mecanismos fisiopatogénicos. Hay otras clasificaciones en relación a si esas hipoglucemias son transitorias o permanentes. Yo les he puesto una clasificación en base a mecanismos fisiopatogénicos, pero dentro de cada rama de la clasificación les he puesto en cursiva aquellas causas que serían definitivas y no transitorias. Vamos entonces con una primera causa, un primer grupo de niños que van a estar dentro de este mecanismo fisiopatogénico, los depósitos limitados de glucógeno. ¿Se acuerdan que dijimos que el feto tenía que adquirir estos depósitos de glucógeno muy tardíamente en la gestación y que durante las primeras 12 horas de vida, a partir de ese depósito de glucógeno hepático, el hígado iba a comenzar a liberar glucosa con una tasa más o menos de 4 a 5 mil equivalentes por kilo minuto? Entonces, ¿qué niños podrán tener hipoglucemia en relación al déficit de los depósitos? Los prematuros, porque no llegan a la última etapa de gestación, que es cuando se producen. Los niños que tienen sufrimiento perinatal, por ahí son niños a términos que tienen su depósito de glucógeno, pero son sometidos a una situación de estrés tan grande en el momento del nacimiento que rápidamente agotan el depósito de glucógeno y no pueden suplementar la glucemia durante las horas siguientes. Los retardos de crecimiento intrauterino, los niños con insuficiencia placentaria en donde el aporte de nutrientes ha sido insuficiente, por lo tanto, ni siquiera pueden crecer adecuadamente y no pueden hacer un depósito de glucógeno para las primeras horas. Y después están los trastornos metabólicos, que estos ya son permanentes, como las glucogenosis. El otro grupo fisiopatogénico estaría dado por aquellos niños en donde está disminuida la producción de glucosa. Dentro de este grupo tenemos los retardos de crecimiento intrauterino. De acuerdo a algunos autores, los niños con retardo de crecimiento intrauterino tendrían deficiencia en la actividad de una enzima que se llama la 5-piruvatoquinasa, que es una enzima limitante para la gluconeogénesis. Entonces, estos niños no pueden echar mano después de las primeras 12 horas al mecanismo de producción de glucosa a través de la gluconeogénesis. También están comprendidos en este grupo aquellos niños que tienen errores congénitos del metabolismo, en donde las hipoglucemias ya van a ser una situación permanente. Siguiendo con los mecanismos fisiopatogénicos, tenemos el grupo de los niños que van a ser hipoglucemias porque son hiperinsulínicos, es decir, tienen un hiperinsulinismo. Dentro de este grupo se encuentran los hijos de madres diabéticas, tanto las diabéticas gestacionales como las pregestacionales. Son niños que han estado sometidos, si la mamá no ha tenido un buen control de la glucemia durante el embarazo, están sometidos a una carga muy importante de glucosa durante su vida intrauterina. Como el páncreas del niño funciona bien, el páncreas va a responder a esa estimulación con una hiperplasia de las células beta y con un aumento en la producción de insulina y un patrón de respuesta en la secreción de insulina de tipo adulto y neonatal. Por lo tanto, cuando se produce la separación y el corte del cordón umbilical, el niño se encuentra con altos niveles de insulina dando vuelta y con la ausencia del aporte de glucosa por parte de la madre. Entonces, en esos casos, la provisión de glucosa por parte del hígado puede no ser suficiente para, sobrepasar los niveles de insulina para lograr una glucemia normal
a pesar de los niveles de insulina circulantes. Esto es el mecanismo de hiperinsulinismo más frecuente que tenemos en las neonatologías y nuestra principal causa de hipoglucemia por estos mecanismos. Después tenemos otras causas que por suerte son muy raras, la nencidioblastosis, que es una hiperplasia difusa de las células beta del páncreas y por lo tanto hay una mayor producción de insulina, adenomas, es decir, tumores de células beta productores de insulina, el síndrome de Beckwith-Biederman, que es un síndrome genético que entre otras cosas tiene una hiperplasia de las células beta del páncreas, y la eritroblastosis fetal. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces en estos chicos no nos acordamos que son chicos con hiperinsulinismo. La causa de hiperinsulinismo no está clara. El mecanismo que se propone es que al producirse una gran hemólisis de los glóbulos rojos, se libera una enzima que se llama glutatión reductasa, que produce una estimulación anormal de las células beta con la consecuente producción de cantidades anormales de insulina. Otras causas que nos pueden generar hipoglucemia son las hexaminotransfusiones, cuando es sangre que lleva, digamos, muchos días de almacenada, puede ser que los glóbulos rojos almacenados hayan hecho un gran consumo de la glucosa, porque son células que se alimentan, que se nutren por inhibición del plasma, y por lo tanto, al reemplazar la volemia del niño con esta sangre con un bajo contenido de glucosa, se puede generar hipoglucemia. Drogas maternas, por ejemplo la utilización de beta bloqueantes en la madre, pueden generar hipoglucemias en el niño. La hipotermia, porque la hipotermia va a generar una descarga simpática para la producción de calor y eso va a llevar a un consumo de glucosa y por lo tanto un agotamiento de los depósitos hepáticos. La sepsis por un aumento de la tasa metabólica puede generar también hipoglucemias, y por último las cardiopatías congénitas, en donde el aumento del consumo de oxígeno puede generar también aumento del consumo de glucosa e hipoglucemia. Es importante prevenir las hipoglucemias, porque no está tan clara la correlación entre la intensidad de la glucemia y la secuela neurológica esperable. Hay algunos trabajos que, si bien tienen alguna falla metodológica, correlacionan hipoglucemias moderadas con algún déficit neurológico. Entonces hay que tener en cuenta, para prevenir cualquier daño en los niños secundario a una hipoglucemia, primero tenemos que identificar al neonato de riesgo y lo tenemos que identificar viendo si corresponden a alguno de estos grupos fisiopatogénicos que yo les he mencionado anteriormente. En cualquier niño debemos evitar la hipotermia porque, bueno, ya hemos visto que eso genera una descarga simpática con el consumo de la glucosa. Los niños deben comenzar a alimentarse rápidamente si están sanos y su mamá también, alimentarse al pecho materno dentro de las 2 horas de vida. Y en los niños en donde nosotros los identificamos que corresponden a alguno de los factores de riesgo, hay que controlar la glucemia en las primeras 4 horas de vida y luego cada 6 a 8 horas las primeras 48 horas de vida. Hay algunos autores que por ejemplo, en los hijos de madres diabéticas sugieren hacer un primer control a media hora, a las 2 horas, 4 horas, 6 horas y demás. Y hay algunos autores que son un poquito más moderados en cuanto al número de controles. Yo he buscado una situación intermedia que sea practicable y que además sea segura, ¿no es cierto?, para el bebé de acuerdo a la bibliografía. ¿Qué niños son los que van a tener un control sistemático de la glucemia de esta forma que hemos visto recién? Los niños que son prematuros, los niños que son retardos de crecimiento intrauterino, los hijos de madres diabéticas, los niños grandes para la edad gestacional, en donde no está tan clara la diabetes materna, pero también hay que controlarlos. Aquellos niños con policitemia, los niños con policitemia también, el aumento de la masa de glóbulos rojos hace un consumo extra de glucosa y por lo tanto tienen riesgo.
los niños que tienen una hipoxia perinatal grave, porque son niños que han estado en una situación de estrés, son niños que han agotado sus depósitos de glucosa y puede ser que hagan hipoglucemia en las primeras horas de vida, y también aquellos niños con un cuadro infeccioso que van a aumentar su metabolismo basal y el consumo de oxígeno y de glucosa. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Hay que tener en cuenta que el 90% de las hipoglucemias son asintomáticas, por lo tanto hay que pesquisarlas y no está tan claro que porque la hipoglucemia sea asintomática no esté produciendo daño neuronal. Entonces, de ahí la importancia de identificar los grupos de riesgo y de poder hacer esta pesquisa de la aparición de hipoglucemia en estos niños. Cuando los niños son sintomáticos pueden presentar signos que a veces son muy inespecíficos en los neonatos, que van de cosas muy sutiles hasta cosas tremendamente graves, como temblores, estupor o letargia, rechazo del alimento, apneas, convulsiones, cianosis, movimientos oculógiros, hipotermia, hipotonía, llanto débil o agudo, sudoración, insuficiencia cardíaca y finalmente paro cardíaco. ¿Qué hacer si tenemos un niño con una hipoglucemia sintomática? Los niños con buena succión, que están en buen estado, tenemos que estimular la puesta al pecho con intervalos más frecuentes y tenemos que valorar con glucemias subsecuentes el éxito de esta medida. Si los niños tienen mala succión pero se encuentran en buen estado general, podemos alimentarlos a través de una sonda orogástrica. Los niños que tienen morbilidad moderada, cuya madre no tiene leche, se puede utilizar glucosa al 5% o leche maternizada o de prematuro, según el caso, en goteo continuo. Es decir, estos son niños con morbilidad moderada que seguramente ya van a estar internados por lo menos en un cuidado intermedio. Y en los niños con morbilidades importantes, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, no son niños que están en buen estado general, sino que hay otras situaciones que coexisten con esta situación de hipoglucemia, se va a empezar con una venoclisis con un flujo inicial de 6 miligramos por kilo minuto o mayor. Si nosotros tenemos una hipoglucemia que es sintomática, sí o sí, vamos a hacer una corrección intravenosa con 100 miligramos kilo de glucosa para volverlo a la práctica con 1 mililitro por kilo de glucosado al 10% diluido al medio, lo vamos a pasar en push. Lo vamos a repetir luego de unos minutos si no cede la sintomatología o si la glucemia persiste por debajo de 40 miligramos por decilitro. Luego de la corrección vamos a colocar una venoclisis con una carga no menor a 6 miligramos por kilo minuto. Vamos a controlar a los 30 minutos a ver si se estabilizó la glucemia. Si la glucemia no se ha estabilizado, vamos a realizar nuevos aumentos de 1 a 2 miligramos por kilo minuto en la infusión de glucosa hasta llegar a una carga de 12 miligramos por kilo minuto. Los controles se van a ir haciendo a los 30 minutos de realizada la corrección. Si hemos llegado a una carga mayor a 12 miligramos por kilo minuto y no hemos logrado regularizar la glucemia, podemos usar hidrocortisona a 5 miligramos por kilo día cada 8 a 12 horas. En general, la mayor parte de los niños con las hipoglucemias transitorias se van a resolver con un aumento de la carga, ¿sí? Un pequeñísimo porcentaje, muy poco, va a necesitar la hidrocortisona y es muy raro que las hipoglucemias se mantengan más allá del quinto día. Cuando tenemos glucemias que persisten más allá del quinto día, tenemos que hacer ya una interconsulta con endocrinología y entonces medir los niveles de insulina cuando el bebé hace la hipoglucemia y también medir los niveles de cortisol y medir los niveles de hormonas de crecimiento, ya pensando en un problema que puede llegar de ser transitorio o por lo menos en lo inmediato. También tenemos que comenzar a hacer las interconsultas con la gente de metabolopatías.
Recordar que si las soluciones glucosa superan una concentración mayor del 15%, y en general ya si superamos los 8 miligramos vamos a tener una concentración en la solución mayor al 15%, tenemos que realizar una vía percutánea. La canalización umbilical debe reservarse para extrema urgencia o en pacientes graves o en pacientes en los que finalmente no se termina encontrando una vía percutánea. Es importante utilizar bombas de infusión para hacer una administración precisa de la glucosa, y en aquellos chicos en donde no se regulariza la glucemia y son pacientes con hiperinsulinismo, se pueden administrar otros fármacos como el glucagón y el diazóxido. Vuelvo a repetir, es un porcentaje ínfimo de pacientes que van a necesitar algún tipo de medicación de este tipo. Son pacientes en general que tienen nesidioblastosis. La experiencia es limitada. Yo no he tenido experiencia con glucagón, sí con diazóxido, que hay que administrarlo conjuntamente con hidroclortiazida para evitar el edema que produce esta medicación. Bueno, vamos a irnos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando tenemos hiperglucemia? La definición de hiperglucemia es un poco más fácil, por lo menos hay más acuerdo, y se define como una glucemia mayor a 125 miligramos por decilitro. En los niños que nacen con un peso de nacimiento por debajo de 1500 gramos, vamos a considerar hiperglucemia cuando es mayor de 150. En los prematuros extremos, en los que ya hemos visto en la clase de nutrición parenteral, que necesitamos para hacerlos crecer, aportarles una mayor carga de glucosa y que al mismo tiempo son pacientes que regulan mal la hiperglucemia, vamos a permitirnos en pacientes puntuales tolerar, esa es la palabra, glucemias entre 180 a 200 miligramos por decilitro. Por supuesto, en estos pacientes no tiene que haber glucosuria significativa, es decir, no más de 2 cruces si se trata de un método cualitativo, y no más de 150 miligramos por decilitro si es un método cuantitativo. ¿Cuáles van a ser las causas de la hiperglucemia? La prematurez. Vimos en la clase de nutrición parenteral, los prematuros tienen una resistencia periférica a la insulina, tienen menor actividad biológica y en general tienen niveles, por situaciones de estrés, tienen niveles más altos de las hormonas contrarreguladoras hiperglucemiantes. La sepsis, también, así como nos pueden causar hipoglucemia, nos pueden causar hiperglucemia. Aportes elevados de glucosa en la alimentación parenteral, algunas drogas como corticoides o xantinas y la producción de errores en la administración de la glucosa, ¿no es cierto? Si nos equivocamos por ejemplo, en la prescripción de una venoclisis, en la concentración de glucosa y demás, podemos generar una hiperglucemia en nuestro paciente. ¿Cuáles son los riesgos de la hiperglucemia? Ustedes saben que junto con el sodio, la glucosa es una de las principales aportantes a la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una hiperglucemia, va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática. Va a haber glucosuria porque se va a superar el umbral renal para la glucosa, se va a superar el umbral renal para la glucosa y por lo tanto va a aparecer glucosa en orina, lo que va a arrastrar agua, se va a producir diuresis osmótica y deshidratación, y esa deshidratación y aumento de la osmolaridad es la que puede llegar a producirnos en estos pacientes tan lábiles, por debajo de las 32 semanas, hemorragias intracraneales. ¿Cuál es la prevención? Aportes adecuados y alimentación enteral completa. Cuanto más rápido nosotros podamos sacar la venoclisis y la nutrición parenteral a los pacientes, seguramente vamos a estar más seguros. ¿Y cuál es el tratamiento?
Si es un recién nacido en buen estado general, con una morbilidad moderada, con glucemias mayores a 150 miligramos por decilitro, lo que vamos a hacer es disminuir el aporte y expectar. Si es un niño con patología grave y glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro persistente, a pesar de que nosotros ya hemos bajado la carga a 4 miligramos por kilo minuto, vamos a tratarlo con insulina con todas las precauciones. La insulina, ¿cómo se puede administrar? Se puede administrar en bolos, separados, en forma intermitente, ¿no es cierto? Hacer una administración y valorarla. Esa administración es de 0,1 unidades por kilo endovenoso, o también se puede hacer una infusión continua de 0,01 a 0,1 unidad por kilo por hora. Con la administración de la insulina hay que tener muchos cuidados en la dosificación, en la dilución, y hay que cambiar el sistema cada 6 horas porque la insulina se absorbe en las paredes del sistema de infusión y por lo tanto se producen modificaciones de la dosis. Bueno, vamos a abandonar la regulación de la glucemia y vamos a pasar a otras alteraciones del metabolismo, en este caso las alteraciones del metabolismo del calcio. Una vez más vamos a volver un poquito para explicar lo que pasa con la calcemia en los primeros días de un recién nacido. Vamos a volver a repasar un poquito lo que pasa con la fisiología del calcio en el intraútero y en el periodo perinatal. Ya sabemos que el calcio va a pasar de la mamá al feto por un transporte activo. Ese transporte activo aumenta significativamente en el tercer trimestre, quiere decir que el 75% del calcio se deposita en el feto después de las 28 semanas y sabemos que el 90% de ese calcio va al hueso. Si nosotros conocemos esto, podemos entonces deducir por qué tenemos tanto riesgo de osteopenia en los niños nacidos por debajo de 1500 gramos. ¿Qué pasa cuando este bebé nace? Como el calcio le estaba llegando en el intraútero por transporte activo, al nacer, obviamente, el aporte disminuye y va a ir disminuyendo progresivamente el calcio total plasmático, tanto la fracción que se encuentra unida a proteínas como la fracción ionizada, y al mismo tiempo va a comenzar a aumentar los niveles de fósforo. El aporte de calcio va a ser mínimo en las primeras 24 horas, porque ya hemos visto que en condiciones normales, en un bebé normal, el aporte enteral de calcio a través de la leche materna va a ser muy pequeño. Esto va a hacer una disminución de la calcemia que va a alcanzar un nadir entre las 48 y 72 horas. Y esa disminución de la calcemia va a ser el estímulo necesario para que se despierte, para que se despabile las paratormonas del bebé y comience a producir la paratormona del niño y comience a acelerar el metabolismo de la vitamina D. Entonces, hay un nadir, hay un descenso pico, digamos, entre las 48 y 72 horas y a partir de allí se comienza ya a estabilizar el nivel de calcio en la sangre del bebé. ¿Cuál sería la definición de hipocalcemia? En los recién nacidos a término, menor a 8 miligramos por decilitro, en los pretérminos menor a 7 miligramos por decilitro. ¿Por qué esta diferencia? Porque se considera que el pretérmino tiene menor cantidad de proteínas plasmáticas y que lo que está disminuido en el recién nacido pretérmino es la fracción unida a proteínas. Como a nosotros nos importa desde el punto de vista de la actividad biológica el calcio iónico, el calcio libre en el plasma, se asume que esta fracción está normal. Si nosotros tenemos el dosaje de calcio iónico, vamos a considerar hipocalcemia cuando éste se encuentre por debajo de 3 a 3,5 miligramos por decilitro. ¿Cuáles pueden ser las causas de hipocalcemia? Y acá sí a mí me resulta útil dividir las causas de hipocalcemia en relación al tiempo de aparición.
Entonces vamos a tener una hipocalcemia precoz, que es la que se va a manifestar entre las 24 y las 72 horas de vida. Esta hipocalcemia precoz se puede dar en la prematurez. ¿Por qué en la prematurez? Porque dijimos que teníamos depósitos muy bajos de calcio en el recién nacido pretérmino. Cuando el bebé es hijo de mamá que tiene alguna patología o algún tipo de tratamiento, por ejemplo, en la diabetes materna o en la preeclampsia, estas madres tienen una pérdida urinaria de magnesio, lo que produce también una hipomagnesemia crónica en los niños, y eso inhibe la actividad de la producción de hormona paratiroidea, inhibe la actividad de la paratiroides para que produzca la hormona y además interfiere con la actividad de la hormona a nivel del órgano blanco. En las mamás con epilepsia hay algún tipo de tratamiento con epilepsia de los anticonvulsivantes, que van a producir alguna alteración del metabolismo de la vitamina D en el hígado y que por lo tanto pueden llegar a generar hipocalcemia en el niño. Y en los casos de asfixia, los niños con asfixia son niños que son hipercalcitoninémicos y también si son asfixias graves con destrucción celular, va a haber un aumento del fósforo, va a haber una liberación del fósforo intracelular y el aumento del fósforo va a inhibir la actividad de la vitamina D y por lo tanto también podemos llegar a tener hipocalcemia. ¿Cuáles son las hipocalcemias? Las hipocalcemias tardías, que son aquellas que se producen luego de los 5 a 7 días después de nacer. Bueno, acá ya tenemos otro tipo de causas, por ejemplo, la falta de respuesta renal a la paratormona. Puede ser que el niño produzca bien la paratormona, pero que haya algún problema de receptor o posreceptor a nivel renal que haga que esta paratormona no sea efectivo en aumentar la reabsorción renal de calcio y aumentar la excreción renal de fósforo. Ingestión con leche de alto contenido de fósforo. Esto pasa cuando los niños son alimentados con leche de vaca sin modificar, que tiene un alto contenido de fósforo. Estos chicos son hiperfosfatémicos y ese aumento en el nivel de fosfosérico disminuye e inhibe la actividad de la vitamina D. Cuando hay algún problema con la absorción intestinal de calcio, cuando hay hipomagnesemia. Si hay hipomagnesemia, hemos dicho que la hipomagnesemia disminuye la secreción de la paratormona, interfiere con la actividad de la paratormona en el órgano blanco. Cuando hay hipoparatiroidismo en el niño, cuando hay una alteración en la producción de hormona en el niño o cuando hay alguna alteración, cuando hay alguna enfermedad hepática que va a interferir con el metabolismo y la producción del 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito más activo de la vitamina D. Otras causas de hipocalcemia puede ser la exsanguinotransfusión. La sangre de banco se almacena con citrato. El citrato es un quelante de calcio, entonces cuando administramos una gran cantidad, como en el caso de las exsanguinotransfusiones de sangre citratada, se puede producir alguna situación de hipocalcemia en relación a la unión del calcio con el citrato en la sangre del bebé. Y las situaciones de alcalosis. Cuando hay alcalosis, hay una alteración en la fracción del calcio unido a proteínas. En una situación de alcalosis, el calcio se une más a proteína y disminuye la fracción de calcio iónico, que es el que tiene actividad biológica. Por lo tanto, la calcemia total puede ser normal, pero está disminuido el calcio que nos interesa, que es la fracción libre. ¿Cuál va a ser la clínica de los niños con hipocalcemia? En la hipocalcemia va a haber mucha inestabilidad de la membrana celular, por lo tanto la clínica va a corresponder con una hiperexcitabilidad del tejido neuromuscular. Vamos a tener temblores, irritabilidad, convulsiones, apnea, taquicardia, prolongación del intervalo QT. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento en los casos de hipocalcemia? Si la hipocalcemia es asintomática, está un poco controvertido el tratamiento.
se podría justificar con niños con mucho riesgo, ¿no es cierto?, para padecerla o que se pueda profundizar, como los prematuros, los recién nacidos con Apgar menor a 3 a los 5 minutos, en hijos de madres diabéticas o en niños con hipertensión pulmonar persistente. Si el paciente puede alimentarse, se puede administrar calcio por vía oral, calcio elemental 75 miligramos por kilo día o por vía endovenosa 25 miligramos por kilo día. Pueden ser necesarias, o sea, uno va haciendo esta administración tentativa de calcio y va realizando controles y a veces hay que ir aumentando, ¿no es cierto? Pueden ser necesarias 40 miligramos por kilo día y en casos puntuales podemos llegar a dosis más altas, como de 70 miligramos por kilo día, hasta lograr regularizar los niveles de calcio en sangre. Si la hipocalcemia es sintomática, si hay irritabilidad y temblores, vamos a administrar entre 50 y 75 miligramos por kilo día de calcio elemental en una infusión continua. En este caso, digamos, vamos a iniciar la infusión para 24 horas y vamos a ver si hay respuesta en la clínica y en el laboratorio del bebé. Si este chico presenta una sintomatología muy grave o con riesgo para la vida del bebé, como apneas, convulsiones y arritmias, vamos a hacer una corrección mucho más rápida de 1 miligramo por kilo de gluconato de calcio al 10%, diluido al medio en bolo intravenoso lento de 1 mililitro por minuto, obviamente con un control, monitoreo, electrocardiográfico. Luego se pueden establecer niveles entre 75 a 100 miligramos por kilo día de calcio elemental en una infusión continua. Pasemos al caso opuesto, que sería el de la hipercalcemia, que es muchísimo más infrecuente. La vamos a definir como una calcemia mayor a 11 miligramos por decilitro. La clínica está ausente, es asintomática la hipercalcemia en general, o puede haber alguna clínica en relación a deshidratación, poliuria, anorexia o constipación. ¿Cuáles pueden ser las causas? Porque hay un aporte excesivo de calcio que no se ha tenido en cuenta, porque hay un exceso, hay un error en la dosificación del aporte de vitamina D, y otras causas que son extremadamente más raras, como el hiperparatiroidismo congénito, la hipofosfatasia infantil severa y la hipercalcemia idiopática infantil. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Solo se requiere en los niños que son sintomáticos. La primera medida que vamos a tomar es disminuir la absorción intestinal de calcio, por lo tanto vamos a suspender todo aporte de vitamina D. La otra medida que podemos tomar es aumentar la excreción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con hidratación del paciente y en algunos casos con administración de furosemida. La furosemida va a bloquear el transporte en la porción ascendente del asa de Henle, la porción ancha ascendente del asa de Henle, del cotransporte de cloro, sodio, potasio, y eso va a generar una disminución en la absorción de calcio, y en casos severos se puede recurrir a la administración de prednisona a 2 miligramos por kilo día. Otro trastorno que podemos tener del medio interno es la hipomagnesemia. La definición de hipomagnesemia es por debajo de 1.6 miligramos por decilitro. ¿Cuáles van a ser las causas? Recién nacidos pequeños para la edad gestacional, hijos de madres diabéticas, hijos de madres con preeclampsia, esto ya lo hemos mencionado. Las madres son perdedoras de magnesio por orina en forma crónica, por lo tanto generan hipomagnesemia en sus niños. La exsanguinotransfusión con sangre citratada, y cuando hay una extensa resección de intestino delgado, cuando tenemos intestinos cortos de diferente magnitud, podemos llegar a tener una hipomagnesemia en estos pacientes. La clínica es exactamente igual a la de la hipocalcemia y una hiperexcitabilidad neuromuscular. El tratamiento lo vamos a hacer con sulfato de magnesio entre el 25 al 50%,
de 0,2 a 0,1 mililitro por kilo dosis por vía intramuscular y se puede repetir 2 a 3 veces al día de acuerdo a cómo el niño vaya regularizando el laboratorio y la clínica. Vamos a pasar al otro extremo, que es la hipermagnesemia. La hipermagnesemia se define como un valor de magnesio en sangre por encima de 2,8 miligramos por decilitro. La clínica va a haber actividad neuromuscular disminuida, fallo respiratorio y depresión del sistema nervioso. Va a haber una hipoexcitabilidad neuromuscular en relación a la hipermagnesemia. Es frecuente tener valores de magnesio altos en los niños que en general son asintomáticos, sobre todo en relación al tratamiento de las madres con sulfato de magnesio por su hipertensión arterial o como profilaxis para cuidar el neurodesarrollo de los niños prematuros. Entonces, últimamente tenemos niños en donde si se les chequea el valor de magnesio en sangre está un poco aumentado, pero que en realidad no nos da sintomatología. En los casos en donde da sintomatología, sobre todo depresión neurológica y respiratoria, el tratamiento es hidratación hasta que se elimine por orina, soporte ventilatorio, calcio intravenoso y exsanguinotransfusión en los casos muy graves. Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias.